Ancla, agencia de noticias clandestina, para romper con el bloqueo de la información. Estamos de vuelta en Radio Ancla, sábado 15 de abril del 2023. Tenemos un entrevistado en el aire, lo vamos a presentar. Sí. ¿Le parece bien? Sí, por favor, le pido. Es un trabajador del Estado, papá de Soledad, Lautaro, Emiliano, militante de la Juventud Trabajadora Peronista en sus años mozos. Dicen por ahí que es secretario general de la CTA Autónoma y secretario general de ATE a nivel nacional. Digo. Pero para nosotros va a ser cachorros toda la vida. Su nombre es Hugo Godoy y conocido habitualmente por la militancia como Cachorro. Bienvenido, Hugo Godoy. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. No escucho bien, se entrecorta. A ver, aguardanos un segundito que vamos a tratar de hacer algunas, a ver qué gestión podemos hacer. A ver, ahí nos escuchamos mejor. Ahora un poquito mejor, sí. Muy bien. Decíamos que bienvenido Hugo Godoy, o le podemos decir Cachorro. Digámosle cachorro. Sí, cómo no. Bueno, mira, nosotros te queremos entrevistar, no como secretario de la ATE ni de la CTA Autónoma, sino como un militante que estuvo detenido desde el 75 hasta el 82, para que nos hables un poco de tu mirada de la democracia, ¿sí? De cómo fue esa vuelta a la democracia para vos, de cómo ves la democracia ahora. Hablemos de esas cosas si tenés ganas. Sí, estuve preso de agosto del 75 Sí, señor. a octubre del 82. O sea que prácticamente toda la dictadura. O sea que la resistencia a la dictadura la hicimos desde la cárcel y construir condiciones para derrotar a la dictadura y volver a la democracia, bueno, fue una parte sustancial, con todas las expectativas de recuperar la democracia, pero además recuperar todo lo perdido durante los años de la dictadura, ¿no? Donde la deuda externa se había ido también, se había disparado, porque antes y ahora la deuda externa es un mecanismo de dominación y geopolítica y económica, y bueno, y habíamos perdido derechos sociales y capacidad de organización que era necesario recuperar rápidamente, y poder concretar también el juicio y castigo a los genocidas. Debates riquísimos en la democracia que, bueno, a la que ingresamos con todas esas expectativas. Fue un dato muy importante el juicio y la condena a la junta, a las juntas militares, pero bueno, después esto rápidamente se reconvirtió en las leyes de obediencia debida y punto final. O sea que en estos 40 años de democracia, este es un buen ejemplo, el juicio a las juntas y la posterior leyes de obediencia debida y punto final, y posteriormente la derogación de esta y anulación de estas leyes y la posibilidad de juzgar y condenar, de la misma manera que la lucha por sacarnos de encima
la deuda externa como condicionante, lo que se logró luego de las rebeliones del 2001 y con con el gobierno con el gobierno de Kirchner que vino posterior y se restableció ahora con el gobierno de Macri y con el gobierno de Alberto Fernández, y la lucha por la recuperación también de derechos, que hemos recuperado muchos derechos individuales, pero hemos perdido muchos derechos colectivos, y ha crecido la pobreza y ha crecido el hambre en el marco de estos 40 años de democracia. Entonces, sin duda que la democracia, según quien la interprete, es un instrumento de validación del esquema de dependencia y explotación para nuestro pueblo, o es un elemento, un instrumento de liberación y de recuperación y construcción de nuevos derechos. Y creo que en estos 40 años hay múltiples muestras de esta situación, de este forcejeo, de esta pulseada que se dan entre distintos actores de la vida social, política, cultural y económica de nuestro país. Contanos un poco cómo era, digo, sobre todo para esta audiencia más joven, que hablar del 75 es hablar del siglo pasado, literalmente. Contanos un poco cómo era la militancia previa a ese 75 que te detienen. Bueno, yo lo comentaba el otro día en una reunión con jóvenes. Yo, además de ser militante de la Juventud Trabajadora Peronista, fui dirigente de la Unión de Estudiantes Secundarios de la UES, justo en el año 1975, así que nuestra tarea principal fue construir centros de estudiantes y pelear por el boleto estudiantil, y un mes después, exactamente un mes después que yo caí detenido, yo fui detenido en agosto, un mes después, en septiembre, se logró ese derecho para los estudiantes de La Plata, Berisso y Ensenada, y esos ricos años de el 1973 a 1976 fueron años muy importantes de recuperación también en ese tiempo de la democracia, de salir de la proscripción al peronismo, del regreso de Perón, para que volviera a la presidencia, y estuvo solamente en la presidencia 8 meses ejerciendo la presidencia, pero fueron tiempos donde la economía del país se abrió a países que estaban limitados, como por ejemplo Cuba, producto de las restricciones de la dictadura, que era una dictadura dependiente de Estados Unidos, y por lo tanto era un tiempo muy rico. Nosotros ingresamos a la militancia, yo ingresé a la militancia muy joven, 16, 17 años, en el año 72, y veníamos con toda la mochila de lo que había sido la resistencia peronista, las resistencias obreras, los programas obreros de Huerta Grande, La Falda, el 1 de Mayo, la CGT Los Argentinos, las organizaciones revolucionarias que alentaban un debate ideológico profundo y una perspectiva de profundización de la democracia. O sea que veníamos cargados y nutridos de una mochila de elementos teóricos, de debates políticos, que es lo que nos alimentó para hacer de ese tiempo un tiempo en el tiempo muy corto, de profundas transformaciones en debates de asambleas, debates políticos, en las escuelas, en las fábricas. Bueno, y con todo ese potencial es lo que nos permitió sostener la resistencia a la dictadura y vencerla
en un tiempo no mayor de 8 años. Así que este es un tiempo diferente, porque bueno, todo el impulso y toda la potencia de la recuperación de la democracia en 1983 hoy tiene la satisfacción de cumplir 40 años, pero al mismo tiempo el desaliento de que muchas de las cosas que se aspiraron en ese momento todavía siguen sin ser alcanzadas, y entonces nos ponen el desafío de replantearnos permanentemente cuál es el rol profundo de la democracia, y nosotros seguimos insistiendo de que solamente se encontrará ese rol profundo si hay un protagonismo de las organizaciones libres del pueblo que generen una nueva institucionalidad, y eso es lo que me parece que hay que seguir buscando: construir soberanía, construir nuevas instituciones cada día más democráticas, y eso a través de la movilización y la participación popular. ¿Puedo firmar al pie? Está bueno. Gracias. No. Compartimos esos sueños. Por ahí cuando hablas de estas cosas me pongo a pensar con nuestros jóvenes que son hijos de este neoliberalismo de porquería, es cómo los nutrís, ¿viste? ¿Para dónde los haces mirar para meterle mística a este gran desafío? Como decías hace un rato, la pelea es larga y a veces es difícil meterle mística. ¿Por dónde le metes mística? ¿Qué les haces mirar a los pibes? Mira, ayer estuve en un encuentro de jóvenes de la Federación Nacional Territorial, un centenar de jóvenes que se reunieron en el hogar, en la Escuela Agrotécnica Ruca Güenay, que está en General Rodríguez. Y yo les comentaba que hay que ver menos los grandes medios de comunicación y ver menos Google y tratar de conocer más las experiencias concretas que hace nuestro pueblo. Y entonces les contaba que en 1999 Ruca Güenay era un merendero para 35 pibes y pibas de la calle de General Rodríguez. Allí se creó, y allí también fue la primera sede de una regional de la CTA, un nuevo modelo sindical que creamos para enfrentar las reformas de los años 90 y las tradiciones del menemismo, era la primera vez que una central sindical se nutría de una organización barrial para abrir una sede sindical en un barrio. Y esa Ruca Güenay, que era un merendero de 35 pibes, después se constituyó en una guardería, después en una escuela primaria, después la guardería, la escuela primaria y una radio comunitaria, después una escuela comunitaria, una escuela agrotécnica secundaria, y bueno, y ya hay generaciones de pibes que estaban en aquel merendero, que hicieron el jardín de infantes en Ruca Güenay, que hicieron la primaria y que hoy están haciendo la escuela secundaria y que se han recibido como técnicos agrarios. Y entonces ese tipo de experiencias son muchas, no es la única en la Argentina, y entonces creo que tenemos que nutrirnos de esas experiencias de la vida de las organizaciones comunitarias y libres del pueblo, porque es lo que nos demuestra de que no solamente hay que resistir para defender derechos, sino ser capaces de construir nuevos derechos y de abrir cauce para la incorporación al protagonismo de las nuevas generaciones, como, bueno, en los hechos concretos lo hicieron los compañeros de Ruca Güenay y lo hacen los compañeros de Ruca y compañeras de Ruca Güenay. La verdad que sí, han sido capaces de soñar fuerte y hacerlo real, ¿no? Porque hemos acompañado a algunos de nosotros esos procesos y te llenas de
de emoción. La última vez que charlamos con Omar por estos micrófonos, hablaba orgulloso de la experiencia de vender leche a 70 mangos, porque estaban ensachetando leche los pibes. Y lo contaba con la voz entrecortada. La verdad que es un audio que hemos repetido por muchos lados, ¿no? Así que sí, tenés razón, por ahí, es por ahí. No sé, Alejandro. Así es. Tenemos esa satisfacción, esa producción, no la mencioné, pero bueno, viene bien que lo hagamos. Producen leche, producen queso, abastecen a los barrios a precios más baratos de los supermercados. Y bueno, y eso demuestra de que el hambre es un mecanismo de dominación, porque si se promoviera y se fortaleciera desde el Estado estas experiencias comunitarias con más decisión y se alentara la producción, sería de estas experiencias el aumento desproporcionado de precios de la alimentación no sería el que es, ¿no? Sí, igual yo creo que esos sectores que se han puesto eso como una meta, digamos, están avanzando en ese proceso, y eso hay que reconocerlo, que es el lugar de lucha. Perdón, me interrumpí, Alejandro, que iba... No, me quedaba enganchado con esto de la mística a los jóvenes. Entonces, te propongo un desafío, cachorro. ¿Qué le dirías a ese Hugo Godoy en julio del 75? Con todos estos años a cuesta, ¿qué le dirías a ese pibe de en julio del 75? Al que cayó preso. Antes que caiga preso. Ah, bueno. Que bueno, que el camino que él abrió junto con otros miles y miles y millones tuvo sentido, más allá de sinsabores de derrotas y traspiés. La posibilidad de soñar y construir sueños, hacerlos realidad, sigue siendo un desafío para la sociedad, porque hay que cambiar este sistema capitalista, y esto ellos lo soñaron y lo encararon con valentía y coraje, y que han sembrado como para que nuestra sociedad siga germinando en nuevos brotes de rebelión, pero también de propuestas nuevas, y eso es un aporte invalorable que ellos hicieron a nuestra sociedad, y bueno, y que por eso no tiene de qué arrepentirse, al contrario, tienen que estar orgullosos de lo que hicieron y lo que sembraron. Estabas hablando y yo no puedo dejar de avisarte que te voy a pegar un golpe bajo, pero contame, ¿qué estarías charlando en este momento con Germán Abdala, soñando en esta democracia? Germán demostró que se puede abordar la responsabilidad de cargos institucionales en esta democracia sin quedar preso de una democracia formal y solamente limitada a la discusión en determinados ámbitos institucionales. Demostró que se puede ser fiel a la clase trabajadora desde donde uno proviene, o al sector popular desde donde provenga, sin quedar presos de el posibilismo y el no se puede, y entonces con él seguiríamos viendo cómo aquello que él peleó por defender y que no alcanzó para defenderlo, algunas cosas se recuperaron, aerolíneas argentinas, el sistema previsional, pero hay muchas cosas que todavía de las reformas de los años 90, los puertos, los ríos y los mares controlados por transnacionales, sin control soberano alguno, son todavía cuestiones que están pendientes, y entonces lucharíamos para
para recuperarlo con la misma fuerza, el mismo ímpetu, la misma creatividad y la misma coherencia con que él lo hizo en aquellos años 90. Wow. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Les mando un saludo muy grande a ustedes y a toda la audiencia. Un abrazo grande. Muchas gracias. Pasó por los micrófonos de Ancla Radio Hugo Cachorro Godoy. Así. Por si importara. Digo, es un militante del campo popular. Formal e institucionalmente es el secretario general de la CTA de los argentinos. Perdón, la CTA autónoma. Me quedé enganchado con la CGT de los argentinos de la que hablaba. Y secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado, ¿no? Es el secretario nacional de la asociación. Pero no deja de ser un compañero que se detiene en los jóvenes. Así que está bueno y habría que hacerle llegar estas grabaciones a algunos que creen que son dirigentes, porque tienen la oportunidad de hablar delante de un micrófono. Sobre todo esta última parte, cuando habla de Germán. Me parecía que estaba bueno preguntarle sobre Germán porque más de uno solo puede ser dirigente hoy porque Germán ya no está. Porque también es cierto, es muy interesante lo que dice de, bueno, ¿qué le dirías a ese cachorro antes de caer preso? Que no se arrepiente. está bueno. Está bueno. Ancla. Agencia de noticias clandestina. Para romper con el bloqueo de la información.